Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos todos. Como siempre, es un placer estar en este miércoles de Astronomía con Clavius y, por supuesto, contar con la presencia de todos ustedes. Esta semana, como que estamos en el ambiente de un tema que nos ha llevado por diversos caminos a lo mismo, empezando con que estamos participando en el Encuentro Nacional de Divulgación Científica, que se hace a la par del Congreso Nacional de Física. La sede este año estaba destinada para ser Morelia. Como ustedes saben, pues las cosas no nos han permitido movernos como queremos, entonces el evento se está haciendo a distancia. Nosotros estamos participando con un taller de divulgación que tiene que ver con movimientos planetarios. Y justamente por ello invitamos a Alma Sagaceta, dijimos para seguir en el ambiente de la cuestión de los movimientos de los planetas y la mecánica celeste, pues nos gustaría que nos platicaras algo de ello. Pero además, esta semana también estamos en la Semana Mundial del Espacio, y pues todo esto tiene que ver también con la exploración espacial, con el estudio de nuestro sistema solar y de todo el universo. Entonces, bueno, pues estamos aquí en la Semana del Espacio, en la Semana del Encuentro Nacional de Divulgación, y nuestra invitada de hoy es la doctora Alma Rocío Sagaceta Mejía. Entonces, como es costumbre, les voy a leer una breve semblanza antes de dar inicio a la presentación. Alma Sagaceta estudió la licenciatura en Matemáticas Aplicadas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Posteriormente realizó sus estudios de maestría en Ciencias Matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, concentrándose en el área de Mecánica Celeste. Imparte clases desde el 2015 en el área de Matemáticas y Física Matemáticas, impartió mientras realizaba sus estudios de doctorado. En el 2018 obtuvo el grado de doctor en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad Iberoamericana, cuya especialidad es la teoría cinética de los gases y además pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde el 2020. Ha participado en una gran cantidad de congresos nacionales e internacionales, donde presenta su trabajo de investigación y también participa muy activamente en eventos de divulgación científica. Su área de investigación se centra en la teoría cinética, física de plasmas, física matemáticas, mecánica celeste, ciencia de datos, estadística y aprendizaje autónomo. Entonces, bueno, ya te invitaremos, Alma, para que después nos hables de otros temas, pero ahora lo que nos gustaría es que nos platicaras de temas de la mecánica celeste. Bienvenida, Alma, y bienvenidos todos. Hola, pues muchísimas gracias por invitarme. Esta sería la primera vez que me invitan aquí a Clavius y la verdad es un honor. Siempre me han gustado estar en este tipo de eventos donde se muestra todos las incógnitas que hay en nuestro universo y cómo es que sucede. Entonces, pues la presentación del día de hoy, pues puse algo bastante clásico que es muy relativo a la caída de una manzana y el hombre en la luna. Muchas veces nosotros pensaríamos que estos dos eventos o dos sucesos no tienen una relación obvia. Sabemos también que pues ya nos han llenado de mucha información, afortunadamente, y que pues la caída de una manzana pues está muy relacionada con Newton. Y el hombre en la luna, pues Newton fue un gran científico que dio pie a que esto sucediera. ¿Por qué me interesa esta parte del universo o de ir a la luna o ver las estrellas? Antiguamente, el estudio de las estrellas o del sistema solar, pues ahorita podríamos decir que podría ser ocioso, ¿no? Tenemos la televisión, tenemos la computadora, el iPad para jugar y pocas veces pues nos ponemos a observar las estrellas. Además, por el ruido de la ciudad, el ruido luminoso, luego no se puede ver. Antiguamente no había luz o no había tanto ruido luminoso, entonces se podía observar absolutamente todo esto. Y más allá de que fuera una cosa ociosa, de que no tuviera nada que hacer o era nada más por puro interés, también visualizar las estrellas servía mucho para la cuestión de navegación.
los navegadores se guiaban a través de las estrellas. Si no eran las estrellas, era con el sol. Entonces, aquí había una indicación hacia dónde tenían que ir y hacia dónde tenían que viajar. Las estrellas han sido un pie fundamental para poder realizar esta parte de la navegación y poder guiarse. Existen o existieron varios mapas y estos mapas pues daban pie a que nosotros nos pudiéramos dar una idea de cómo era nuestro espacio. Recuerden que antes estaba esta cuestión de la Tierra es plana y si no es plana entonces es redonda y más o menos cuáles serían los espacios que nosotros tenemos, el tamaño de los continentes, cerca de qué estaba cada uno de los continentes, áreas mercantiles de interés para vender, el descubrimiento de América. Además de eso, también había cuestiones políticas. Por ejemplo, los portugueses crearon un mapa de navegación, pero este mapa de navegación tenía un error de 20 grados de longitud. Este error lo hicieron a propósito, no es porque ellos se hayan equivocado. Lo hicieron a propósito porque había una isla, la que se estaban debatiendo, entonces movieron de tal forma sus mapas de navegación para poder decir que esa isla era de ellos. Entonces, este error que tenían, lamentablemente, pues afectaba a muchos otros. Varias personas o otros navegantes utilizaban estos mapas para poder darse también una idea de cómo viajar, hacia dónde ir. Entonces, para darse una idea más o menos del error que existía a la hora de hacer esta navegación, pues era que el Ecuador estaba un poquito más arriba, o sea, unos 2,000 kilómetros más arriba de lo que actualmente está. Entonces, ¿por qué estoy hablando de navegación cuando quiero hablar de las estrellas y de la luna? Pues la navegación, a pesar de que me interesa mucho para movernos, también existe la navegación en el espacio. Podemos exportar esta idea de esta navegación en el espacio. Y justo hablando sobre el título que tengo sobre la luna y mi manzana, me interesa muchísimo ver cómo va a ser nuestros viajes hacia el espacio o hacia la luna y cómo se relaciona esta pequeña persona que está aquí sentada. Perdón, Alma, creo que por error apagué tu micrófono, perdón. ¿En dónde me quedé? Ya, aquí. De la manzana. Sí, en la manzana, perdón. Entonces, la historia o la leyenda de que a Newton le cayó una manzana en la cabeza mientras estaba pensando, realmente no se ha verificado, es una bonita leyenda, pero esta leyenda dio pie a que Newton pensara por qué las manzanas que se están cayendo no flotan como la luna que tenemos, por qué no se va hacia arriba, por qué tiene que irse hacia abajo. ¿Cuál es la razón de que esto suceda? ¿Y cuál es la razón de que la luna no se venga hacia lo que sería, no choque con la Tierra o cualquier otra estrella que yo estoy viendo en lo que sería mi universo, no choca contra nosotros? ¿Por qué no cae? Entonces, de aquí, Newton básicamente dio pie a absolutamente muchas cosas, pero no solo él. Existe una gran infinidad de científicos que gracias a todos estos pensamientos fue que Newton pudo llegar a esta conclusión o a su teoría. Entonces, como comento, hay un gran número de científicos. Aquí pongo brevemente algunos que yo consideré. No son todos los que existen. Hay muchos otros que ni siquiera tienen un nombre en los libros de texto. Pero vamos a empezar por Kepler. Kepler fue uno de los iniciadores o uno de los que ayudó sobre todo a establecer lo que sería esta parte de la ley de la gravitación. Kepler, a pesar de tener una idea bastante religiosa y bastante romántica de que el perfeccionismo y las matemáticas eran totalmente círculos, él descubrió, gracias a ciertas observaciones, que las órbitas de los planetas eran elípticas. Entonces, estas órbitas que nosotros tenemos, antiguamente se pensaban que eran círculos perfectos, lo cual es bastante romántico por la idea de las matemáticas y la perfección y la naturaleza, que en lo particular a mí eso me encanta,
pero la naturaleza es un poquito más compleja que nada más ver círculos en lo que sería nuestro universo. Luego, más o menos en el año de 1665 llegó Newton, propuso su teoría y pasaron bastantes años, llegó Halley, que él hizo una predicción de su cometa en 1758, otros años más, y creo que aquí el salto fue mucho mayor. En 1923, Obert dio como unas ecuaciones para lo que sería los cohetes, sí, para la propulsión de los cohetes, y en 1926 Goddard justo creó esta parte de la pólvora y que fue bastante útil. Años después, en 1957, fue el primer lanzamiento del primer satélite, que fue Sputnik, y luego llegamos a 1969, que aquí tenemos ya el hombre en la luna, el Apolo 11, y bueno, ha seguido avanzando muchísimo la ciencia. Aquí puse una foto del agujero negro, o la sombra del agujero negro, que esto fue en el 2019, el año pasado. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que nosotros podemos como observar, lo que ha sucedido, cómo se ha trabajado. Para empezar, antes de Kepler, que esto fue en el siglo II después de Cristo, Ptolomeo propuso su modelo. Este modelo ya es bien sabido, ya bien reconocido, donde se define que la Tierra es el centro y alrededor giran todos los planetas. Como les comento, en ese tiempo se creía mucho en esta cuestión de la perfección, las matemáticas y la perfección. Se creía que los círculos eran la forma más perfecta que podía uno encontrar. Entonces, a la hora de que nosotros, o que Ptolomeo hizo su modelo, pues él supuso que la Tierra era el centro y absolutamente todos los planetas, junto con el Sol, giraban alrededor de él. Este modelo estuvo durante bastante tiempo. Lastimosamente, no coincidía con lo que se veía en las estrellas. Recuerden que en ese tiempo no había cámaras, no había computadoras. Registrar cada uno de los movimientos de las estrellas es complicado. Tener las condiciones ideales para hacer todo este registro también es difícil. Si no sabemos la teoría o no sabemos cómo es realmente el movimiento, puede llegar a ser incluso contradictorio a la intuición de que a veces puede ser una R o puede ser una S y nosotros no tenemos ni idea, porque aquí se combina la rotación de la Tierra con la estación en la que nosotros estamos y ver cada una de las órbitas de las estrellas o de algún otro planeta. Entonces, esta fue una de las primeras ideas que realmente revolucionó. Se critica porque sí, son círculos y el centro de la Tierra, pero esto ha dado origen a muchísimas cosas como las que tenemos hasta ahora. Entonces, Ptolomeo dio su propuesta y finalmente llegó Kepler. Kepler no hizo el trabajo él solo. Kepler, gracias a Tikhonov, perdón, se me fue el nombre, gracias a las observaciones que él tenía, fue que pudo dar una solución a lo que serían las órbitas que nosotros tenemos. Tenemos estas leyes de Kepler, que las voy a mencionar brevemente, en el cual el primero dice que los planetas se mueven alrededor del Sol. Entonces, a la hora de que se mueven alrededor del Sol, no se mueven en forma esférica, sino que se mueven en una elipsoide. Así es como surgen las distintas estaciones que nosotros actualmente tenemos. El número 2 dice que la línea que conecta al Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿A qué se refiere eso? Que justo el área que tengo aquí en la parte azul es exactamente la misma a la parte del área que tengo en rojo. Parece no ser lógico, pero a la hora de que uno realiza los cálculos de estas elipses, se encuentra que la distancia es exactamente la misma. Entonces, el tiempo que recorrió de C a D, y si calculamos el área hacia el Sol, va a ser la misma que recorre de A a B.
Y finalmente, la última, que aquí me equivoqué, dice que el cuadrado del periodo orbital de un planeta es proporcional al cubo de la distancia media del Sol. Esto tiene que ver ya más con la elipse y con el eje mayor y con el eje menor. Es mucho más geométrico. Kepler encontró esto y no utilizó muchas matemáticas. Lo que utilizó fue mucha geometría para poder determinar este tipo de leyes. Aquí no existía el cálculo, aquí no existían las derivadas, aquí no existía todo lo que nosotros ya manejamos. Esto lo único que hizo fue ver las observaciones, compararlas y llegar a una conclusión. Entonces, esta parte de las leyes de Kepler realmente fue una revolución en cuanto a todo, en cuanto a la iglesia. Sí fue un cambio total. La iglesia en su momento estuvo en contra, porque recuerden que están estas partes de las leyes universales que muchas veces la iglesia decía a toda la comunidad, y bueno, que llegue un sacerdote científico y que diga que no es cierto, debate mucho esta autoridad que tiene la iglesia, que siempre tiene toda la razón. Ya que llegamos a Kepler, está Newton. Entonces, las primeras 3 leyes de Newton. Para la primera ley de Newton tenemos la ley de inercia. La ley de inercia me indica que pues todo se va a mantener en reposo. A menos que yo lo empuje, se va a mover. Si no lo empujo, ahí se va a quedar quietecito y bonito. La segunda ley, esta es la ley de la aceleración. Esta es la que conocemos como fuerza es igual a masa por la aceleración. Entonces, aquí es donde ya estamos manejando esta parte de la fuerza. Y finalmente, la tercera ley, que es a toda acción, una reacción. Entonces, si yo empujo a alguien, por ejemplo, la reacción que yo voy a tener de esa otra persona es que me empuje a mí. Entonces, a la hora de que nosotros estamos viendo esta parte de las leyes de Newton, que son interesantes, son primordiales. Disculpen por el pan que está pasando. Lo que nos interesa más que estas leyes de Newton es la forma en que Newton expresó todo lo que sería el cálculo. La base del cálculo, como lo conocemos ahora, fue gracias a él. Expresar cada una de las leyes que tiene utilizando matemáticas no era algo que sucedía anteriormente. A partir de él fue ese cambio donde se unieron las matemáticas junto con las leyes de la física y que también se pudieron demostrar leyes antiguas. Newton fue capaz, con matemáticas o con el cálculo que él creó, la notación que él creó, demostrar las leyes de Kepler, que anteriormente Kepler las tenía, pero eran basadas en observaciones, no estaba basada en ninguna teoría. Entonces, Newton fue capaz de aterrizar todas esas ideas y poder escribirlo en matemáticas. ¿Por qué me interesa esta parte de las matemáticas? Las matemáticas es un lenguaje universal. Hay muchos que sí lo entienden, hay muchos que no lo entienden. Pero la idea original o lo primordial de las matemáticas es que este es un idioma. Y este idioma lo que se encarga es de expresarlo y que todo mundo entienda qué es lo que sucede. Entonces, a la hora de que nosotros manejamos esta parte de las matemáticas, queremos enseñar a otra parte de la población qué sería, cómo expresamos o cómo demostramos con un lenguaje universal. Así como ahorita el inglés es el lenguaje universal para entendernos, las matemáticas es el lenguaje universal de la naturaleza, donde nosotros podemos expresar leyes, donde podemos expresar fenómenos físicos que suceden y que deben de estar ciertamente fundamentados. Hay todavía un mundo por encontrar y por buscar en esta cuestión. Entonces, continúo. Y bueno, la base de lo que sería la mecánica celeste es la ley de la gravitación universal. Esta ley de gravitación universal, lo que nos dijo Newton es que si yo tengo dos cuerpos, estos dos cuerpos van a sentir atracción entre cada uno de ellos, pero esta atracción se debe justo a la distancia que tengo entre ellos. Entonces, esta sería la ecuación. Además, viene bien influenciado lo que serían las masas. Si una masa es muy grande y otra masa es muy pequeña,
Entonces, las fuerzas van a cambiar. Esta ley que nosotros tenemos es la base fundamental de la mecánica celeste. La mecánica celeste lo que se encarga es de realizar los cálculos que nosotros tenemos para 1, 2, 3, 4, 5 y más cuerpos. Como ustedes pueden observar, es una ecuación relativamente sencilla. La fuerza sabemos que es masa por aceleración. Esta aceleración uno se define ya cuando estamos entrando en cálculo como en la segunda derivada. Entonces, básicamente uno podría decir, pues está muy sencillo, está muy fácil. Y sí está sencillo, nada más cuando tenemos dos cuerpos o cuando tenemos simetrías entre las masas. ¿A qué me refiero? Que la masa 1 sea igual a la masa 2 o que una masa sea muy pequeña de tal forma que uno lo puede despreciar. Entonces, vamos, en mecánica celeste, esta ecuación se maneja continuamente, da origen a un sistema de ecuaciones diferenciales, el cual se puede resolver. Además, si yo estoy interesada en realizar un viaje a la Luna, pues tengo también que verificar que puedo traspasar esta parte de la atmósfera o ir en contra de la gravedad. La gravedad lo que nos hace es permitirnos que estemos aquí, en la Tierra. Hace que no flotemos. Entonces, como que nos va jalando hacia lo que sería el centro. Nosotros debemos de encontrar una velocidad o una aceleración de tal forma que pueda romper esa gravedad, que pueda ir como en contra, que esto sería acción y reacción. Si yo lanzo algo hacia arriba, pues está la fuerza de gravedad que me va lanzando hacia abajo. Entonces debo de verificar cómo romper esa parte de la velocidad o esa parte de la gravedad, llegar a ese límite para poder escaparme e irme hacia el universo. Entonces, esta velocidad pues se encuentra dada por su gravedad, por la masa del astro, en este caso sería la Tierra, y por el radio de la Tierra. Entonces, esta velocidad, como sabrán, deberá ser bastante grande porque estas constantes son bastante grandes. Y regresando a la parte del problema de los n cuerpos. Aquí tengo una bonita simulación donde tengo dos cuerpos nada más. Entonces, aquí se aprecia que es simétrico, que es una circunferencia. Básicamente es como una cuestión de aproximación de la gráfica que se hace y de las condiciones iniciales que nosotros tenemos. A la hora de que nosotros resolvemos teóricamente el problema de los dos cuerpos, podemos encontrar órbitas de este tipo, que es lo que estamos viendo. Si ustedes observan, de hecho lo voy a regresar, cuando se va alejando va un poco más lejos, más lento, se acerca a lo que sería la parte del Sol, pasa mucho más rápido. Se aleja, va más lento, se pasa cerca del Sol y va mucho más rápido. Aquí está otra condición, donde las masas van cambiando, las condiciones iniciales también cambian y se nota mucho más esta lentitud que nosotros tenemos y cómo se va acercando. Además, como verán, estas órbitas pues no son totalmente cerradas, son como un poquito abiertas. Cerradas me refiero a que no va a pasar como exactamente en el mismo lugar, como que se va abriendo poco a poco hasta realizar estos giros. Estas ecuaciones que nosotros tenemos para dos cuerpos tienen una solución exacta, analítica y numérica. Las soluciones son bastante bonitas, son bastante bellas. En cambio, cuando nosotros estamos trabajando con tres cuerpos, aquí la cuestión se vuelve un poquito complicada y un poquito perversa. Perversa en el sentido de que no encontramos una solución exacta. Tenemos que suponer ciertas condiciones para que realmente esta solución pueda ser exacta. Por ejemplo, que las masas sean iguales, lo cual en el universo muchas veces no sucede. Otro ejemplo es que la distancia entre estos tres cuerpos también sean iguales. Entonces, ha sido un poquito complicado relacionar estas cuestiones teóricas con cuestiones existentes en el universo. Aquí tenemos otra bonita órbita donde estamos suponiendo que son dos cuerpos
que se van alejando y justo cuando ya van a llegar hasta el centro hay como una velocidad mucho mayor, se van alejando y así sucesivamente. Entonces, esto sucede por la lejanía que se tiene. Existen órbitas como esta que se está mostrando aquí, que son aquellas que se escapan. Voy a poner pausa. En el caso de los satélites que a veces se mandan al universo, por malos cálculos, ha sucedido que a la hora de que uno quiere mandar a nuestro asteroide, a lo que sería a nuestro satélite al universo, si calculamos mal la órbita o damos una fuerza mucho mayor, vamos a generar que lo único que sucede es que el satélite se escape. Una vez que se escapa, ya no es posible definir hacia dónde queremos que llegue. Lo ideal en este tipo de satélites es buscar mandar nuestro satélite de tal forma que entre como una órbita alrededor del planeta Tierra, de tal forma que así ya no se nos escapa y nosotros ya tenemos un mayor control de lo que sucede. Esta otra órbita, que en mecánica se le denomina coreografía, son muy bonitas, ya son coreografías de manera numérica. Esta es un 8. Aquí son 3 masas iguales, donde cada una de ellas, en cierto punto, están como colineales, es decir, en una misma línea. Y ya una vez que nosotros soltamos, se genera ese 8. Entonces, aquí se están utilizando estas leyes de Newton que tenemos, se está utilizando la parte de la gravedad, aunque son con suposiciones específicas. La distancia entre cada una de ellas son iguales y las masas también son iguales. Como esto nos ha gustado mucho y gracias a que tenemos todo este poder de cómputo, pues también nos podemos agarrar y poner muchísimas partículas, que es básicamente lo que existe en el universo. En el universo tenemos una gran cantidad de cuerpos celestes, que yo lo estoy denominando como partículas, y en cada una de estas pues podemos ver este movimiento. Recordemos que estamos trabajando con física clásica. Relatividad ya vino mucho después. Entonces, para ir a la Luna no fue necesaria esta cuestión de la relatividad. La relatividad es esta teoría en la cual me dice que el espacio-tiempo es curvo. Entonces, esta curvatura sí me va a definir la trayectoria de cada uno de mis planetas. Este tipo de teorías es válido cuando estamos haciendo un análisis mucho mayor, mucho más fuera de lo que sería el planeta Tierra. A nivel local, cuando estamos trabajando con la Tierra, la Luna y el Sol, podemos suponer que el espacio-tiempo es plano, a nivel local nada más. Y así nos vamos extendiendo un poquito más, sí podemos hacer estas suposiciones de que el tiempo es curvo, el espacio-tiempo es curvo. Hay ciertas correcciones que son mínimas dadas por la relatividad, pero realmente no hay un cambio significativo en esta cuestión. Entonces, estas son las bellas coreografías que nosotros tenemos en el problema de los n-cuerpos y que son bastante bonitas. Las ecuaciones, hay que empaparse de las ecuaciones y de entender cada uno de los términos, pero es algo que con tiempo y un poquito de pasión se puede lograr. Y bueno, ¿por qué pongo estas coreografías y luego me salto esto? De manera general, estas trayectorias que yo tengo, si tengo 3 cuerpos, son una cosa así, caótica, terrible, que parece un estambre así todo enmarañado, o hilo ahí, todo desastroso. Como que no se le ve una órbita bonita, como una elipse, no se ve circular, no se ve el 8 que teníamos anteriormente. Esto sucede porque estamos trabajando nada más con 3 cuerpos y no sabemos bien cuál va a ser el movimiento. No tenemos condiciones iniciales definidas, tampoco tenemos restricciones en las masas. Aquí se está dando esta parte de los movimientos que puede ser caótico y por eso es que es una gran rama de estudio, donde el estudio se realiza sobre todo cualitativo, ¿no? Para ver cómo serían las soluciones. Y para lanzar un cohete a la Luna, si yo tengo este tipo de
de órbitas o de coreografías o de soluciones, ¿cómo es que yo lo pensaría? ¿Por qué estoy pensando en 3 cuerpos? Porque estoy pensando en la Tierra, el cohete que yo voy a enviar y la Luna. Entonces, tengo que definir 3 cuerpos para ver cómo va a ser el movimiento cuando yo pongo todo esto en el universo y cómo se ve afectado. Además de esto, pues también tenemos que tener una consideración en la rotación que tiene la Tierra y la rotación que tiene la Luna. Si yo quisiera mandar un cohete a lo que sería la Luna, pues lo primero que debemos hacer es tener un marco de referencia. Y este marco de referencia nos vamos a fijar aquí en la Tierra. Entonces nos fijamos aquí en la Tierra y decimos, ok, yo quiero mandar mi cohete en la Luna. Si yo lo estoy viendo aquí en el punto C1, realmente la Luna no está en el C1. Ya hubo un movimiento de tal forma que yo debo determinar esta curvatura. Entonces, para poder mandar un cohete a la Luna, nosotros debemos de ser capaces de calcular esta órbita para poder llegar a la Luna y que no se nos escape el cohete. Habíamos visto que hay una posibilidad de que si lo mandamos con mucha fuerza, se nos va el cohete y ya no lo encontramos, ya no va a ser posible que regrese. Entonces, es importante ser bastante exactos a la hora de hacer estos cálculos, ser bastante precisos y el tiempo lo es todo. Entonces es en el momento y en el tiempo indicado, con la fuerza indicada, para que yo pueda mandar lo que sería mi satélite o mi cohete a lo que sería la Luna. Entonces, de nuevo, regreso. Ya vimos algo de Kepler, ya vimos algo de Newton. De Halley, como comentario, pues Halley era uno de los mejores amigos de Newton. Si ustedes leen el escrito que hizo Newton de Principia, es un escrito súper complicado. Es un escrito que él lo hizo de tal forma que poca gente pudiera leerlo y poca gente pudiera entenderlo. Halley era uno de sus mejores amigos. Entonces, Halley fue capaz de interpretar todo lo que Newton dijo. Y gracias a lo que Newton dijo y lo que Halley entendió, él fue capaz de predecir cada cuándo viene un cometa, que es el cometa Halley. Él fue capaz de predecir esta cometa. Esta cometa viene o pasa por la Tierra más o menos entre cada 75 o 76 años. Entonces está este bonito meme donde pues está una señora con su hijo mostrando el cometa Halley. Unos 75 años después está este bebé, pero ya mucho más grande, viendo el cometa Halley. Y bueno, ya posteriormente pues esta persona falleció y ya pasa de nuevo el cometa Halley. Entonces, si llegásemos a tener la oportunidad de verlo, valdría muchísimo la pena que ver este gran evento. ¿Por qué Newton hizo eso? En esa época, los científicos eran muy celosos de sus descubrimientos. No había tanta relación, no había internet, no era posible comunicar todo lo que nosotros sabemos y también había robo de información o robo de las distintas teorías. Por estas cuestiones de que uno gana crédito o en el área científica o también puestos importantes en las universidades. Entonces, a la hora de que Newton lo convencieron de que realmente escribiera estos escritos, pues Halley aprovechó y pudo hacer esta traducción. Entonces, Newton fue muy bueno porque estableció lo que sería el cálculo, pero no fue tan bueno, porque sí, dio esta parte del cálculo, escribió su libro, escribió todas sus ideas, pero poca gente podía entenderlo. Entonces, hubo bastantes científicos que empezaron a leer las ideas de Newton, entre ellos Halley, y establecer un poquito más o bajar un poquito el nivel de las ideas de Newton a algo donde casi todos podamos entenderlo. Tiempo después de lo de Halley, llegó Oberth y Goddard para trabajar con esta cuestión de los planetas y cómo mandar esta parte de los cohetes. En esta transición pasaron muchas cosas. Pasaron la revolución industrial, pasó esta cuestión de la teoría, de ir avanzando, de la ciencia, de sí creer en la ciencia o no creer en la ciencia.
de que si los matemáticos están de acuerdo con algo, que si la teoría que yo estoy creando pues no sirve para nada. Entonces, ha habido una gran evolución de trabajo científico por detrás. Se creó la pólvora gracias a una de las guerras mundiales, se utilizó de armamento. También Newton metió un poquito de ideas para ver esta cuestión de propulsión que nosotros tenemos a la hora de que lanzamos una bala, de cómo caería esta bala. Y bueno, siguiendo con esta línea del tiempo, llegamos a Sputnik. Entonces, Sputnik básicamente fue el primer satélite que llegó a lo que sería a la órbita terrestre. Entonces, este primer satélite fue lo mejor que pudo haber sucedido. Fue un gran avance porque se logró traspasar esa parte de la atmósfera, traspasar la gravedad y que ya nosotros pudiéramos llegar a la parte orbital de la Tierra. ¿Pero qué se necesitó? Se necesitaron muchísimas cosas y no solo matemáticas. Se necesitó, por ejemplo, la invención de la pólvora en China, que esto fue en el siglo VII o en el siglo VIII. También el uso de flechas incendiarias en el siglo X para encontrar más o menos cómo era la órbita, si nosotros lo lanzamos, cómo es que funciona. Tycho, que fue de las observaciones para Kepler, pues las observaciones que él hizo eran muy precisas. De hecho, fue de los mejores astrólogos en su época, porque las precisiones que él tenía eran demasiado precisas. Entonces, él fue muy famoso y de hecho fue muy celoso. Él contrató a Kepler para que fuera su ayudante, pero Tycho como que no quería soltar sus datos. Kepler quería ver esta información y para ver si obtenía algún patrón, pero no, Tycho no quiso. Fue hasta después de su muerte que le dieron todas estas observaciones a Kepler y así Kepler pudo encontrar esta cuestión de las 3 leyes de Kepler. Tenemos a Kepler, luego Newton. Newton, encontrando sus leyes, empezó a realizar muchos experimentos, entre ellos una bala de cañón. Entonces lanzaba una bala de cañón y veía la trayectoria que hacía mi bala de cañón, ¿no? De que esta trayectoria no era directa, sino que hacía una pequeña curva. También desarrollos de artillería en el siglo VIII y en el siglo VII y en el siglo VIII. Y bueno, acá tengo más. Julio Verne. La ciencia no está tan despegada de la ciencia ficción. Esta cuestión de que nosotros tenemos la ciencia y las matemáticas también está muy relacionada con la ciencia ficción. No hay que confundir la ciencia ficción con la ciencia real, hay que tener cuidado. Pero es cierto que esta ciencia ficción nos lleva o nos motiva a soñar un poquito más, a ver hacia más, a crear sueños o a aterrizar sueños que nosotros estamos buscando. Entonces, Julio Verne tiene su libro de Viaje a la Luna y fue muy inspiracional para mucha gente. Entonces, sí quería hacer este comentario de que la ciencia ficción, sí hay que tener cuidado porque todavía no podemos hacer estas armas sable de Star Wars, pero podemos ir evolucionando. También se inventaron varias cuestiones como Gustave Lavave, Pedro, no me voy a tener mucho en esto, teoría de propulsión, que aquí está la ecuación del cohete, que fue en 1897. Y continúo todavía, hay varios. Un primer cohete de oxígeno y gasolina, el uso de una turbina para mejorar la eficiencia de lo que serían cada uno de mis cohetes, Hermann Orbit, que es la teoría matemática para los proyectiles de los cohetes, cámaras de combustión refrigerada, una sociedad que se creó de vuelo espacial que fue alemana. Lastimosamente, después de la guerra se desintegró y muchos de los científicos se tuvieron que ir hacia Estados Unidos. Von Braun, que desarrolló cohetes alemanes en la Segunda Guerra Mundial, otros cohetes. Recuerden que muchas cuestiones o muchas invenciones científicas se han utilizado en la guerra y lastimosamente en la guerra es donde se han visto más desarrollos de estos elementos. Entonces, todo eso fue lo necesario para llegar a Sputnik.
Entonces, no solamente fue la teoría matemática, no solamente fue la idea de Newton, no solamente fue la idea de Kepler, sino ha sido el trabajo de muchos científicos, de muchos obreros, de muchas personas que se dedican a la industria, incluso en la literatura, esta cuestión de la ciencia ficción y de cómo nosotros podemos soñar y ver algo muy lejano ya más cercano. Y bueno, voy a ver qué sucede con Apolo. Apolo pues ya fue nuestra gran victoria cuando el ser humano ya llegó a la luna. ¿Y cómo es que hizo esto? Aquí tengo una bonita gráfica que en lo personal me gusta mucho porque estas son las ideas que llevó al hombre a la luna. Lo primero que tenían que hacer, ya gracias a Sputnik, pues ya se podían lanzar satélites a lo que sería al espacio. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Primero teníamos que mandar un cohete de tal forma que este cohete estuviera alrededor de la órbita terrestre. Entonces, aquí en el número 1, que es lo que se detalla en esta parte del texto, está mi cohete que está alrededor de esta órbita terrestre. Ya una vez que esté en esa parte de la órbita y que sé que no se escapó mi cohete, lo que tengo que hacer es mandarlo a lo que sería la trayectoria de la Luna. Aquí debemos de nuevo tener cuidado. La Luna está girando, el planeta Tierra también está girando, aunque aquí como ya estoy yo en la órbita terrestre, pues ya no me tengo que preocupar tanto de esto. Nada más me debo de preocupar de cómo va la Luna girando alrededor de la Tierra. Yo debo de mandar justo mi cohete en cierta posición hacia lo que sería la luna. Esta forma en que se mandó el cohete a la luna fue un poquito más manual, en el sentido de que sí se hicieron los cálculos, sí se utilizaron las ecuaciones, pero conforme se veía el cohete se hacía como una corrección de fuerza, ¿no? Entonces se sacaba una propulsión y de tal forma que se acomodaba para que no se me escapara. Entonces, las ecuaciones sí nos fueron bastante útiles en ese momento, pero no fueron suficientes o no fue el todo. Fue necesario que hubiera personas para poder acomodar esta parte de la órbita e irse a lo que sería la Luna. Además, ya llegando cerca de la Luna, no aterrizó luego en la Luna. Sucedió exactamente lo mismo que en la Tierra. Se quedó en la órbita de la Luna. Entonces, aquí se quedó un comando de misión, creo, alrededor de la Luna y solo unos cuantos bajaron a lo que sería la superficie de la Luna. Entonces, estaba el cohete que estaba aquí alrededor de la Luna, ya que terminaron la misión y como la Luna es mucho más pequeña, la gravedad también en consecuencia es pequeña, fue mucho más fácil regresar. Entonces, para el regreso, pues tengo que irme hacia la órbita de la Luna. Ya una vez que yo voy hacia la órbita de la Luna, pues tenían que ver más o menos a qué distancia o en qué sentido yo... Perdón, Alma, otra vez. Sí, no te preocupes. A la hora de intentar ingresar, cerré tu micrófono, perdón. ¿En qué sentido poder regresar de nuevo, pero a la órbita que yo había llegado originalmente? Entonces, aquí tengo ya como sería el paso 7. Voy de regreso y de nuevo aquí se necesitan estas cuestiones de propulsión y tener varios cohetes para ir de regreso a lo que sería la órbita terrestre. Ya que estoy en la órbita de la Tierra, pues ya nada más sería ir quitando estas partes de los cohetes. Recuerden que como que son módulos que se van separando para ir ya a lo que sería la última parte, que sería el regreso a la Tierra. El regreso a la Tierra, aquí no lo muestro, pero pues tengo el planeta. El regreso a la Tierra no es perpendicular. El regreso a la Tierra se hace de manera oblicua, o sea, se entra de manera siguiendo como la superficie de la Tierra, o sea, como, ¿se me fue la palabra? Siguiendo la superficie de la Tierra, o sea, no de manera perpendicular, sino un poquito. Exacto. Entonces, ¿a qué llego? Pues ya, haciendo un resumen de todo esto,
Empezamos con Kepler, pero no necesariamente fue Kepler quien ha sido el origen de todo, sino mucha más gente, siglos antes de Cristo. Kepler fue de gran ayuda a la hora de aterrizar estas ideas geométricas para después, con Newton, establecer la relación entre la idea física y las matemáticas, que ahí empezó a hacer todo el nacimiento del cálculo diferencial. Y una vez que se tiene esta parte con Newton, fue también otro periodo de tiempo en el cual existieran personas que entendieran el trabajo de Newton, que tuvieran a la mano el trabajo de Newton y pudieran observar lo que sucede. Entonces aquí ya fue Halley y bueno, tiempo después, por las invenciones que se tuvieron por la Guerra Mundial o por alguna cuestión tecnológica, ya se empezaron a trabajar esta parte de los cohetes y poder intentar lanzarlos fuera del espacio. Ya una vez teniendo esto, se logró Sputnik, que esto se hizo por esta competencia que había entre Estados Unidos y Rusia. Entonces Rusia se adelantó y mandó Sputnik y ya finalmente fue Apolo 11, donde ya ahí fue el hombre el que estuvo ahí y llegó a la luna. En mi línea de tiempo puse hasta el 2019 y puse esta parte de la sombra del agujero negro. Tal vez no tienen nada que ver con lo que he ido trabajando, porque esta sombra o esta fotografía que nosotros vemos ha sido una consecuencia de mucha teoría que ha habido detrás, como la relatividad, que ha permitido que nosotros sigamos avanzando y sigamos buscando en esta cuestión del universo. Ahora ya no estamos interesados en llegar a la Luna, ya estamos interesados en llegar a Marte y ver si encontramos algo más en Marte y si es viable. Recuerden que esto también tiene un costo un poco elevado, pero que vale mucho la pena seguir investigando. Entonces, ahora estamos interesados en irnos mucho más allá, lejos de la Luna y de Marte. Queremos irnos hacia estas partes inexplicables que aún no entendemos del todo, como son los agujeros negros. Y bueno, ya para terminar, como comentario, pues esta semana se dio el Premio Nobel de Física, que fue a Roger Penrose y a Reinhard Hensel y Andrea Hess por sus trabajos sobre los agujeros negros. En lo personal, yo desconozco sus trabajos, no es mi área de investigación. Y lastimosamente, el día de hoy falleció Mario Molina, que fue un premio Nobel de Química, que es mexicano. Entonces, pues estamos contentos por una parte, estamos un poquito tristes por otra. Además de esto, también quiero destacar que el premio Nobel de Física creo que se ha dado 4 veces a mujeres, entonces es importante que se dé este premio y se reconozca el trabajo que han tenido las mujeres también en esta área de la ciencia. Y pues eso sería todo. Los agradezco mucho por haber estado y por haberme dejado entrar a sus casas.